Hola, ya estamos en contacto con Héctor Giuliano, Héctor, muy buenos días. Igualmente, buen día Mario, gracias por llamar y saludos a los oyentes. Bien, bueno, generalmente hablamos con Héctor Giuliano, que es un especialista en el tema de la deuda externa, en temas financieros y económicos, porque a nosotros, las personas de a pie que habitamos nuestro territorio y que en realidad tenemos un ingreso generalmente fijo y que vemos que los precios se nos van por las nubes, hay un montón de fenómenos que no llegamos a comprender. Hablo por lo menos de la media, de la gran mayoría de las personas, vemos simplemente el reflejo de estos fenómenos, pero de pronto, como en la Argentina tenemos memoria de algunas crisis, en algún momento nos parece que si juntamos inflación, deuda, déficit fiscal, déficit en el Banco Central, fuga de capitales, concentración de la riqueza, caída de el ingreso de los sectores populares, de pronto eso puede devenir en crisis. Usted, que maneja buena parte de esta información, ¿ve en el horizonte una crisis o piensa que esto puede ser llevado con cierta armonía hacia el futuro? A ver, lo veo peor. No veo que esto va hacia una crisis, es que estamos en la crisis. O sea, no es que la tormenta nos va a llegar, no es que la tormenta se aproxima, es que la tormenta la tenemos arriba y nos estamos mojando. Ahora, lógicamente, el establishment, a través de sus estructuras de poder, del discurso gubernamental y fundamentalmente de la prensa, tienen la función de engañar a la población, haciéndoles, bajándole los decibeles a la gravedad de la crisis. Pero estamos en crisis, eso es una aclaración preliminar. Hay un factor importantísimo que te lo adelanto porque yo estoy trabajando sobre esto, ya he escrito más de una vez al respecto. Hay que entender algo, la inflación no es un fenómeno que se destapó y es inconexo, es aislado. La inflación es una política. La Argentina está llevando a cabo desde hace décadas una política inflacionaria, en mi opinión, lógicamente. Sí. Y avanzando más en esa hipótesis de trabajo, pero una hipótesis de trabajo que no es descolgada, no es una cuestión de tribuna, de barricada, sino de análisis objetivo de los hechos, la nueva receta recesiva del Fondo Monetario Internacional es la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es el instrumento más directo y efectivo, eficiente dentro del daño que produce para bajar el consumo. ¿Cómo se baja el consumo? Bajándole los salarios reales a los trabajadores públicos y privados, bajándole igualmente las jubilaciones, saberes al sector pasivo y licuándole el valor de los planes sociales a toda esa masa de gente que, discutible o no, pero vive de los planes sociales. ¿Qué quiere decir? Que esa receta inflacionaria aplicada sistemáticamente produce un ahorro generalizado tanto a las finanzas públicas como a las finanzas privadas. Es decir, le abarata el salario que pagan las empresas y sobre todo le abarata el costo al Estado, que es el principal empleador y es el que tiene que devolver la plata que retuvo a los jubilados y que no tiene dinero para devolvérselo. Con el agravante que no tiene dinero para devolvérselo porque la plata del ANSES, la plata del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, está prestada al Estado para sostener la deuda pública. Entonces, cuando vos agarrás el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tiene por finalidad equilibrar, mantener, compensar el valor adquisitivo de las pasividades, ¿no? Te encontrás con que el ANSES no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el 73% de esos fondos están invertidos, entre comillas, en títulos públicos. Y unos 5 o 6 puntos más están invertidos en bonos, en deuda provincial y de empresas u organismos oficiales. Con lo cual yo calculo que más que el 73,
está entre el 77 y 78% de la plata acumulada de los jubilados que el gobierno está reteniendo porque no puede devolver y porque está empeñada en sostener la deuda pública, que es el fenómeno que ya el kirchnerismo lo hizo en sus sucesivos gobiernos. Sostener la deuda con deuda interestado, con deuda que le aportan los propios organismos del Estado. Con el Banco Central a la cabeza, la ANSES como principal organismo y los bancos oficiales con el Banco Nación a la cabeza. Incluso le prestan dinero al Estado, es decir, le compran títulos al Estado, la AFIP, distintos organismos, hasta en una oportunidad hasta el PAMI le compraba títulos públicos al Estado. ¿Por qué lo hacen eso? Para aguantar la deuda pública. Porque el gran problema que está teniendo ahora el gobierno, quizás, bueno, me adelanté un poco les tiré muchas cosas juntas, ¿no? Sí, pero volviendo perfectamente. ¿Cómo? Que se entendió perfectamente. Estamos hablando de lo que desde el oficialismo plantean, que es distinto tener una deuda externa en dólares que una deuda intraestado en pesos. El problema es que tampoco hemos resuelto el problema de la deuda en dólares. Sí, pero ese razonamiento que sería el argumento de siempre. Bueno, mejor deberle acá a quien sea, pero en el ámbito nacional, que deberle a un acreedor buitre en el exterior. Eso es cierto y en principio suena bien, pero resulta que en la práctica no es verdadero. Porque a su vez el Banco Central, que es el principal prestamista del Estado, no es que saca el dinero de la nada, sino que lo hace tomando deuda por LELIQ, que pasa a pagar ahora ya la última tasa, 52% de interés nominal anual, que es una tasa efectiva que supera el 63-65%. ¿Qué quiere decir para los oyentes? La tasa efectiva es la tasa de recolocación. Ejemplo, yo tengo un plazo fijo, lo tengo a 30 días. Le pongo 100, a 30 días recojo, ahora las tasas están en 50 y pico también, recojo la proporcional de ese mes de intereses. Pero no retiro los intereses, los capitalizo, es decir, los convierto en capital. Eso se llama anatocismo, cuando el interés no se paga, sino que se agrega al capital. Y entonces, por la regla del interés compuesto, esa deuda va creciendo en forma geométrica. Porque si vos al vencimiento de una obligación, ponele un pagaré, una deuda cualquiera, y pasa con la tarjeta de crédito, no la pagás. No pagás el capital. Bueno, pero pagás los intereses. No, mire, tampoco llego a pagar los intereses. Bueno, entonces, espere. Los intereses los transformamos en capital y devengan nuevos intereses. Eso, que es el anatocismo, el interés compuesto, es el sinónimo de la usura, porque significa que el deudor, si no puede devolver capital y no puede pagar intereses, está en la lona. Claro. Y si sigue refinanciando deuda en esas condiciones, lo único que hace es proyectar geométricamente el crecimiento de la deuda y el pago de más intereses. Porque el gobierno paga una parte de esos intereses y el resto los capitaliza. Se calcula, aunque no están las cifras claras por mes, se calcula que el gobierno paga entre 100.000 y 150.000 millones de pesos por mes, paga en efectivo a los bancos por las LELIQ, solamente el Banco Central. Impresionante. Y el resto, el gran resto, lo capitaliza por anatocismo. Es decir, estamos frente a un sistema de usura pura, no figurativa, porque a veces uno dice, usura, porque sí, la usura, tasa de interés del 53% es tasa de usura directamente, no se pagan en ningún país del mundo. Claro. Y eso significa que si vos dejás todo el año renovando ese capital, con capitalización, te va a dar que en un año vas a tener que devolver o acumular por intereses casi tanto como el capital inicial, ¿no? Claro. Porque si le sumás que es el 53%,
La deuda en este momento del Banco Central, que es una ventanilla separada del gobierno central, hay que tener presente que esta es una deuda bicéfala. El Estado central, el Tesoro, o sea, el Ministerio de Economía del Gobierno de la Nación, debía a fin de año unos 377.000 millones de dólares. Según mis proyecciones ahora, tomando los datos mensuales que publica el propio Ministerio, en este momento estaría en 387.500. Prácticamente 390.000. O sea, estamos cerca de los 400.000 millones de dólares de deuda pública solamente en cabeza del Banco Central, que como hemos dicho muchas veces es una de las fuentes es uno de los destinos de endeudamiento. Faltan provincias, municipios, empresas del Estado, juicios, etcétera. Y por cuenta separada, el Banco Central tiene pasivos, la mayoría en pesos, pero que convertidos, medidos en dólares, están entre otros 110, 120 mil millones de dólares. O sea, estamos en 500.000 millones de dólares de deuda. Solamente tomando las dos principales cabezas de endeudamiento, que son el Tesoro Nacional. Eso da como 120% del PBI. Sí, aunque el PBI es una cifra que la manejan como quieren, porque hoy estoy viendo que las estimaciones, todavía no pude analizarlo en detalle, del nuevo presupuesto ajustado según el Fondo Monetario Internacional, me da que algunos coeficientes, perdón la digresión, pero para explicarlo mejor, casi todas las cifras se dan en porcentaje del PBI. Y yo digo que eso es un engaño infantil y grosero a la opinión pública. Porque si vos decís que el déficit no tiene que pasar el 1% del PBI, que los intereses a pagar tienen que estar entre el 1 y el 1,5 del PBI. Espera, no sigamos más. Decime cuánto es el PBI en valor absoluto que estás tomando. Porque normalmente está aceptado que el PBI argentino es de unos 400.000 millones de dólares. Claro. Pero hay estimaciones que lo llevan a 450. Y por las proyecciones oficiales parece que en los cálculos presupuestarios ese PBI habría sido tomado artificialmente inflado en 600.000 millones de dólares. Entonces, como primera prueba de honestidad, el gobierno tendría que blanquear y explicar bien qué PBI está tomando para cada cosa. Si no, todos los días nos desayunamos con una noticia diferente. La FIP recaudó por impuesto, por ejemplo, a las ganancias, tanto por ciento del PBI que contra el año pasado. O sea, te dan la explicación perfectamente arreglada para que nadie entienda nada. ¿Me explico? Porque sí. Si vos decir, como, no sé, usted cuánto gana o usted cuánto cobra, y vos decís, no, yo cobro el 70% de lo que cobra un almacenero, y no le dijiste nada, ¿no? Sí. Esto que es tan infantil, tan grosero, tan infame, porque te están engañando la cara, ¿no? Siempre viene en mente la famosa frase de Scalabrini Ortiz, ¿no? Dice, y ojo que Scalabrini Ortiz lo escribía en la década del 50, así que no hay nada nuevo bajo el sol en la Argentina. La frase de Scalabrini Ortiz era, dice, cuando un economista le pregunta algo y usted no lo entiende, por favor, hágaselo repetir 2 veces, hágaselo repetir despacio y clarito. Y si aún así no lo entiende es porque lo están estafando. Sí, claro. Y eso nunca ha sido tan válido como ahora. Vos agarrás los diarios y uno que, bueno, yo entiendo, me manejo bastante, no por el tema mío, pero aún así me cuesta un Perú poder desentrañar la cifra. Porque tengo que cruzar información, desde información que da la FIP, donde habla en porcentaje del PBI, de un presupuesto que acaba de mandar el gobierno a través de un decreto, el decreto 331, que salió antes de ayer, y que, bueno, lo bajé hoy a la mañana, todavía no tuve tiempo de leerlo, pero trae todo el planillaje de miles de páginas del presupuesto que tiene que ser aprobado. Así es. Fíjate vos, estamos 21 de junio. Sí.
estamos a mitad del año y recién ahora el gobierno, por DNU, que tiene que ser ratificado o no por el Congreso, recién ahora manda las cifras de lo que se tendría que gastar este año. Parece una burla, ¿no? Sí, claro. Porque en septiembre ya tiene que presentar el presupuesto del año que viene. Así que estamos frente a números que no se hace a tiempo a verlo porque ya están cambiando. Pero, perdón, me fui lejos. Bueno, porque yo dije que yo había tomado una cifra de 416.000 millones de dólares de PBI. Es el que normalmente se toma. Y por eso dije 500.000 millones da el 120% de deuda sobre PBI. Sí, es claro, cuando te dicen que el monto de la deuda, que ahora lo están bajando, dicen que es menos del 100%, estaban en 88, no pongamos 90%, eso es una orientación efectivamente, pero aún así las cifras no son confiables. Yo muchas veces cito para sorprender a la gente un dato que esto me lo dio un amigo mío que es un alto ejecutivo de un banco privado, ¿no? Que una vez hablando con él, no sé si te lo comenté a vos, te lo hago breve, que hablando con él me recomendó acerca de esto, de qué PBI hablamos, porque el circulante es tanto del PBI y la cosa, y llegaba un momento en que no entendés nada porque te lo dan lo más confuso posible. Bueno, y él me dice, no, mira, yo cuando tengo que tomar referencias, dice, tomo el PBI de la CIA. En efecto, la CIA, la Central de Inteligencia Norteamericana, lleva, y creo que está en la página en castellano de la CIA, cualquiera puede entrar a curiosear en eso, trae una tabla del PBI de todos los países del mundo. Y, oh sorpresa, ¿sabes cuál es el PBI que computa de la Argentina? Ni idea. Más de $1 billón. Es decir, más del doble de lo que dan las cifras oficiales, tanto de la Argentina, gobierno nacional, como del Banco Mundial, que son las estadísticas más serias y andan en algo parecido, en 450, no llegan a 500. ¿Y por qué esa gran diferencia? Porque la CIA, que tiene información posta, computa también la economía en negro. Claro. Cosa que el INDEC no registra. El INDEC no registra la economía en negro. Y tenemos un país con 40% de economía en negro. Y además la CIA registra también la estimación de los movimientos de fondo por narcotráfico y lavado de dinero. Y contrabando. Y contrabando en toda su forma. Así que, en definitiva, somos un país que tiene un PBI seguramente muchísimo más alto que se declara, pero escondido, que no cuenta los fines recaudatorios, no existe a nivel de las cifras oficiales. Así que, perdón por toda esta digresión, no, pero sí muestra todo lo que es... ¿Cómo? Muestra la dificultad que es diagnosticar siquiera bien en la Argentina cuando el caudal de información que tenemos no es preciso. No, es lo que yo señalo cuando se habla y se aclararía, pero el principal rubro del gasto público son las jubilaciones, las pasividades y todo. Y yo empiezo a frenar, creo que eso sí lo he comentado con vos y otras personas, diciendo que están abultando el gasto público social. Porque lo que es jubilaciones propiamente dicho, según los datos del último presupuesto, el que presentaron en septiembre, no sé ahora la cifra de ahora, me voy a fijar cuánto lo corrigieron. Pero, si no me equivoco, daba alrededor de un gasto de 2,6 billones. Pero se olvidan dos cosas importantísimas. La primera es que en el cálculo el gobierno gasta en jubilaciones, pero también tiene ingresos por aportes y contribuciones patronales, que son $1 billón. En consecuencia, cuando vos restás el déficit solamente previsional, no el de los planes sociales, eso no tiene nada que ver, lo que se gasta por jubilaciones,
menos lo que ingresa por aportes y contribuciones, eso te da que hay un déficit, pero no es de 2.600.000.000, sino de 1.300.000.000. Por intereses de la deuda pública se pagan entre 1.100.000.000 y 1.200.000.000. Así que quiere decir que todos estos hipócritas que se rasgan las vestiduras sobre el gasto público en jubilaciones y pensiones son los mismos que te ocultan y te birlan la información de que por intereses, solamente por intereses de la deuda pública se paga un equivalente. Pero eso ni te lo mencionan. Como dice, el gasto público por intereses está fuera de la cuenta, ¿viste? Sí, ¿cuántos son los subsidios? Sí, perfecto, podemos estar de acuerdo en que hay subsidios magnificados, todo lo que vos quieras. ¿Que hay gasto previsional? Sí, de acuerdo, no es tan alto como el que dicen, pero es así. Y así sucesivamente, ¿no? Claro. Pero, ¿por qué no se menciona entonces el principal gasto público, que es el servicio de la deuda pública? Porque hay intereses, claramente. Ahora, hay una diferencia notable entre lo que puede llamarse gasto público en jubilaciones, que en definitiva va a ser un circulante que va a mover la economía interna, el mercado interno, y lo que es servicios de la deuda, que en general es como dinero quemado, porque ese sale del circuito y empobrece al país. Claro, se ha dicho, y se ha dicho con razón, en línea con lo que vos observás, se ha dicho que el caso paradigmático de importes que paga el Estado que van seguro al consumo están las jubilaciones, porque la gran mayoría de los jubilados inmediatamente, la mayoría cobra jubilaciones de miseria, eso va a alimentos y medicina. Sí, que son los principales destinos que tiene el régimen jubilatorio. Así que efectivamente van al consumo. Pero yo no digo para complicarla más, pero para tirar una cuestión de concepto que es muchísimo más importante que todo esto. ¿Qué son las jubilaciones? Las jubilaciones no son plata del Estado. Claro. Es plata que administra el Estado porque es de los aportantes. Durante toda tu vida útil, vos, yo, como todos, hemos aportado al Estado. No es que el Estado nos da una dádiva. La jubilación no es un gasto público, es la devolución de un dinero que el trabajador y la empresa aportaron durante toda la vida laboral, ¿no? El 11% que descuentan como aporte personal y el 16% creo que se aporta por contribución patronal, un 27%. Con ese dinero es que se forma el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, cuya finalidad es reunir dinero para en el futuro ir devolviéndole a las futuras generaciones de jubilados el dinero que aportó, que yo Estado le retuve para devolvérselo en la vejez cuando se jubile. En consecuencia, yo tengo una discrepancia de concepto. Las jubilaciones no debieran ser consideradas en el presupuesto como gasto público, sino como deuda. Porque es una deuda que tiene el Estado. Claro. En algún momento te sacó plata y te la tiene que devolver. Las jubilaciones no son una atribución del Estado, no son un gasto público directo, ¿verdad? Bien que se cuidan que la deuda pública la sacan del presupuesto, la ponen lo que se llama debajo de la línea, si no la computan como gasto público cuando está mal. La deuda pública que vence, este año vencen 52.000 millones de dólares, ¿no? Se pone como, le llaman así, debajo de la línea porque se pone como referencia. ¿Por qué? Porque se supone, se descuenta que no se paga un centavo, sino que se renueva en su totalidad. Caramba, cuando vos agarrás viejos presupuestos de la década del 30, la deuda pública figuraba como gasto público. Porque si vos tenés que este año te vencen 50.000 millones de dólares, no podés decir alegremente y presentarlo en el presupuesto diciendo,
Ah, sí, yo tengo 52.000 millones de dólares que me vencen, pero no hay problema porque los voy a refinanciar. Ahí está la clave, ahí estaría la madre del borrego, ¿no? Cuando todos los meses el gobierno vive ahorcado porque tiene que renovar esa deuda y entonces tiene que ir arrodillado ante los acreedores a negociar la tasa de interés. Ejemplo, el 28 de este mes, yo había leído el 26, pero es el 28, este mes le vencen el día 28 al gobierno. El lunes que viene. Lunes próximo, ¿no? Sí. Claro. Le vencen 600.000 millones de pesos en letras y bonos en pesos. Es una cifra comparable a la que está cayendo todos los meses, si no me equivoco, en agosto y en septiembre caen 700 y 800.000 millones de pesos. Capital que vence, y como el gobierno es vivo, el gobierno no paga, sino que refinancia, sí, pero refinancia arrodillándose ante los acreedores, diciéndole, miren, yo le voy a recolocar esta deuda, pero ténganme un poquito de consideración en las tasas de interés. Y los acreedores, impietosamente, cada vez suben más las tasas de interés. Con lo cual, el efecto de anatocismo y el efecto de usura crecen mes a mes. Y de eso nadie dice media palabra. Bueno, tratamos de que lo diga usted por estos micrófonos, pero lógicamente que no tenemos la potencia. Sí, yo soy un francotirador y sí. con el espacio que vos me das, como con otros, podemos esclarecer a un grupo de gente que nos escucha, pero los grandes medios de comunicación son cómplices, no es que se les pasa, ellos tienen más información que nosotros, lo que pasa es que la ocultan. Claro. Todo el sistema político financiero moderno se basa en tres patas: en un oficialismo cómplice del sistema, porque ellos tienen los números, en una oposición política cómplice que hace alaraca de cualquier distractivo, venga el avión venezolano, hacemos un escándalo, si venía un iraní, si no venía un iraní, agitemos las noticias policiales, que la gente se entretenga con la boleta única en el Congreso que no la sigue ni le interesa a nadie, o con el Consejo de la Magistratura, no sé, toda la lista de distractivos que más allá que tengan entidad en sí mismo, algunos problemas tienen entidad en sí mismo, pero de todas maneras son utilizados como distractivos de la opinión pública. ¿Por qué? Porque la gente tendría que estar hablando de esto. En este momento, la Argentina, y yendo al punto de situación de lo que está pasando hoy, la Argentina está en una crisis por convergencia entre una nueva crisis de deuda y un incumplimiento del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, que se firmó el 23 de marzo y hoy, 20 de junio, tienen que reconocer que no se puede cumplir. Como no se puede cumplir, entonces cambian las pautas y mandan un nuevo presupuesto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, así que ya inmediatamente después de acordado con el fondo, tenemos lo que se llama un waiver, un perdón, una dispensa del fondo, donde el fondo, que bueno, nos acepta que nosotros no cumplamos esas metas y modifiquemos los números. ¿Y por qué hace eso el fondo? Primero y principal porque la principal función del fondo, aparte de ser el principal acreedor de la Argentina, la principal función del fondo es ser auditor de los intereses de los acreedores del país. Como lo hemos hablado otras veces, el fondo no presta ni ayuda a los países, ayuda a los acreedores de los países. No sea cosa que el gobierno entre en default y deje clavado a los acreedores. Entonces, el Fondo Monetario, su razón de ser real, es que es un auditor de los acreedores externos. Y por eso, como los acreedores externos no pueden reunirse en patota, venir a revisar las cuentas públicas, se lo delegan al auditor. Claro. Los fondos, los capitales financieros, los fondos financieros internacionales, especulativos, fondo buitre con tipo BlackRock a la cabeza y todos los que han entrado y permanecen en el país o han renegociado en el 2020,
todos esos fondos mandan más que el Fondo Monetario. El Fondo Monetario es un organismo administrativo que cumple directivas de los capitales financieros internacionales, que le reclaman al fondo: usted vaya e impóngale las políticas que nosotros necesitamos para que estos tipos no nos corten el flujo de intereses. Así funciona el sistema financiero internacional con la deuda pública. Y entonces en la Argentina en este momento estamos viendo que desde que ya venía de antes, ¿no? Pero desde que se firmó el acuerdo, una de las cláusulas es la que compromete a la Argentina a desarrollar, siempre con las palabras diplomáticas del fondo, ¿no?, a desarrollar un mercado de capitales internos. ¿Cómo se traduce eso? Aumente la deuda pública interna en pesos, porque deuda externa, o sea, y deuda en moneda extranjera, ya no se le presta más. Primero, porque ustedes no la pueden devolver ni por las tapas, porque no tienen un dólar partido por la mitad. Y segundo, porque el horno internacional no está para bollos, porque en este momento hay una crisis, y el riesgo país por las nubes. Crisis de Ucrania, con aumento de commodities, con problemas de inseguridad, con aumento de la tasa de interés internacional por los Estados Unidos, que se refleja en todo el mundo. Entonces, el pacto, una de las precondiciones del fondo, presentada a la opinión pública como una ventaja, es que la Argentina pueda desarrollar un mercado de capitales. Y ahí es donde yo digo, ahí tenemos que empezar a traducir qué significa mercado nacional de capitales. Significa que la deuda pública va a ser es tomada mayoritariamente en pesos y no en moneda extranjera, porque la Argentina no tiene reserva como para poder ni siquiera pagar intereses en moneda extranjera. Claro. Pero ¿qué ocurre? Si le prestan en pesos, se lo prestan indexados, y las indexaciones del total de la deuda que tiene la Argentina, del total de la deuda pública en cabeza del Estado Nacional, de esos 377.000 millones que había en fin del año pasado y que ahora llegan a unos 390 a abril de este año, ¿no? Sí. De ese total, el 70% está en moneda extranjera y el 30% está en pesos. Con la moneda extranjera, el gobierno recauda en pesos y el 70% de su deuda está en moneda extranjera. Primer bache. Segundo bache. Del 30% de la deuda que está en pesos, una gran parte está indexada por tipo de cambio, es decir, está dolarizada de hecho, porque si vos decís, yo emito una letra, emito un bono, y ese bono se actualiza por tipo de cambio, quiere decir que cada vez que devaluás el peso, efectivamente se te traslada al valor de capital de la deuda. Pero últimamente, como eso no funcionaba porque el gobierno mantiene retrasado el tipo de cambio y por eso hay una brecha tan grande con el paralelo, entonces la mayoría de la deuda en pesos se fue traspasando a deuda ajustada por inflación, es decir, se ajusta por ser. El coeficiente de estabilización de referencia, que había sido creado creo que ya en la época de Cavallo, que replica el índice de precios al consumidor, es decir, la inflación minorista, es el índice de actualización. Ajá, pero ahora que se disparó la inflación, eso implica, el otro día leía una estimación, de que por cada punto que sube la inflación, la deuda en pesos ajustada por inflación sube 17.000 millones de pesos por día, el stock de capital. Héctor, vos comprenderás que nuestros oyentes están anonadados con semejantes números que son difíciles de interpretar en su volumen, ¿no? Sí, yo les pido perdón a los oyentes porque yo por ahí me entusiasmo del estilo,
primero espero que estén todos sentados, tranquilizados, sí, dentro de lo posible. Pero ¿no? escúchame, vos dirías que la deuda, que es el principal problema que tenemos, y no las jubilaciones, lógicamente, la deuda, ¿es manejable en estos números ya cósmicos, diría, que vos estás dando? ¿Es manejable o esto se va de las manos, se va de control y termina en algún momento en un default, quiebra y reconfiguración del tema? ¿Cómo lo estás viendo? La alternativa de que el país, pese a todos sus malabarismos, caiga nuevamente en default, existe permanentemente, ¿no? Pero en general no les conviene a los acreedores llevar el país al default, porque eso implicaría que habría problemas de nueva renegociación y además con el riesgo de que se corte la parte de los pagos. Pero ya le han encontrado esa solución hace años, y la Argentina fue un ejemplo con los acuerdos con los fondos buitre que hizo este gobierno en agosto del año 2020. ¿Cuál es la solución? No importa, señores, les pateamos la deuda para adelante. Como ustedes no pueden pagar ahora, les hacemos un nuevo cronograma. El nuevo cronograma con los acreedores privados empieza a ser pagado a partir del año 2024. Es decir, este gobierno, lo mismo que hizo el gobierno Macri, lo mismo que en parte había hecho el gobierno Kirchner de Cristina en su segunda etapa, lo viven pateando deuda para adelante. Es decir, tomando o refinanciando deuda que no se puede pagar hoy para que tampoco se pueda pagar mañana, pero ese chubasco le va a caer al gobierno que viene. Esta es la regla inexorable, esto no es un eufemismo, esto no es una cosa que yo digo para ser efectista en mis expresiones, lo digo porque textualmente es así. Claro. ¿Qué seriedad tenía, para poner el paradigma de la infamia, qué seriedad tenía el gobierno Macri cuando el ministro de Finanzas Caputo colocó deuda a 100 años de plazo, con vencimiento al 2117? Eso era un cachetazo a la inteligencia, era un cachetazo totalmente a la racionalidad. ¿Qué significa que hoy un funcionario firme una deuda que se tiene que pagar a 100 años de plazo? Con la estafa que significaba eso, que en los 10 primeros años la Argentina ya le devolvía todo el importe equivalente del capital, y durante los 90 años restantes le seguía pagando el equivalente de los intereses. Bueno, esto es una estafa. Una estafa directa, una estafa directa. ¿Quién fue preso por eso? Nadie. Después volvieron a canjear la deuda, volvieron a hacer un enjuague canjeándola por nuevos títulos, que es la típica maniobra delictiva del lavado de dinero. Vos vivís refinanciando una deuda por otra, haciendo innovación de deuda. Te debo un pagaré. No, pero no te lo puedo pagar. Entonces te doy otros 2 pagarés. Pero uno cambia la tasa de interés un poco, otro cambia la fecha de vencimiento un poco y todo. Cuando vencen esos pagarés te digo, bueno, ahora te voy a dar otros 4 pagarés, que está así. Es claro, a la segunda, a la tercera generación de pagarés, la deuda original pierde identificación, porque son obligaciones al portador nuevas. Por eso yo digo que el día que un gobierno quiera atacar este problema, lo primero que tiene que hacer es un censo de acreedores, punto. Claro. Y armar el árbol genealógico de la deuda pública, que se puede hablar, porque todo eso tiene que estar documentado, ¿verdad? Claro. Cuando la Argentina cambió un bono LC 2030, lo cambia por otro equivalente 2034, por ejemplo, ahí tiene que figurar el Ministerio de Economía sabe quién es el titular que se presentó con ese bono y quién es el titular al que le vende el nuevo bono. Así que el árbol genealógico con un sistema informático elemental lo tenés en cuestión de minutos. Así es. Pero si vos, gobierno, sos cómplice de los acreedores para garantizarles el anonimato, porque la regla de todo esto rige en el anonimato. Mucha gente, yo soy muy escéptico y hasta muy crítico,
de mucha gente que habla contra la deuda, pero no dice nada. Paremos la deuda, repudiemos la deuda, no al Fondo Monetario Internacional, etcétera. Fantástico, eso entusiasma a la gente, pero eso no sirve absolutamente para nada. Lo que serviría es que el gobierno haga una auditoría de la deuda, que el gobierno haga un censo de acreedores. Si no sabemos a quién le debemos, ¿cómo vamos a saber cómo negociar? No sabemos contra quién estamos sentados. Héctor, se me fue el tiempo, pero desde ya te agradezco muchísimo y me parece que esto último que decís es la clave de que la Argentina, si quiere abordar este tema con seriedad, realmente haga una auditoría que la venimos esquivando hace cerca de 40 años. Bueno, no se quiere hacer directamente. Una de las condiciones es que no se audite. Es lo mismo que decir, vos sos sospechoso de un delito y el primer requisito que le pones al titular es, pero usted no me investigue. Entonces, listo. Si el sistema funciona así, no vas a salir nunca del sistema. Así es, triste realidad. Héctor, se me fue el tiempo. Te agradezco yo muchísimo. espero que en el tiempo que pudimos aprovechar haya contribuido en algo útil, aunque marea un poco a la gente, pero hay veces que es una prueba irrecusable, porque si yo digo algo y no lo respaldo con datos, con números, pareciera ser que es un discurso de barricada, y esto está sostenido por números, por estudios, por cálculos, y soy, te digo la verdad, uno de los pocos que se dedica a estudiar esto, porque el resto habla como discurso político, claro. Doy fe que es así, que tenés un sustento extraordinario sobre cada una de las palabras que decís. Bueno, te agradezco vos el espacio que me das y siempre estoy a tu disposición. Gracias, Héctor. Fuerte abrazo. Chao. Chao, buen día.